Imagina ser transportado a otro mundo junto a tus compañeros, pero mientras todos reciben habilidades increíbles, a ti te toca la peor, una habilidad inútil, despreciada y ridiculizada. Así comienza la pesadilla de nuestro protagonista, que es traicionado y abandonado en un mundo que lo considera basura. Pero lo que nadie sabe es que esa habilidad inútil esconde un poder aterrador, y ese es el inicio de una venganza que sacudirá a todo el reino. Iniciando la historia tenemos al prota con su respiración acelerada, sus manos tiemblan, pero ya no hay vuelta atrás, ya que frente a él hay un cuerpo sin vida de una bestia que marcó su primer paso en ese nuevo y cruel mundo. El tipo, aún lleno de miedo, ve cómo sus compañeros están acabando con los demás goblins, pero le aterroriza ver que al fondo de la cueva viene una horda de esos bichos, pero como si fuera una batalla campal, todos cargan para acabar con su enemigo, pero el héroe del grupo acaba fácilmente con ellos como si fueran insectos. Prácticamente no le costó ningún esfuerzo. Su otro compañero no se deja echar tierra y levantando una gran roca la lanza contra los goblins, acabando instantáneamente con ese grupo. Ese tipo se llama Onizuka y parece que tiene la habilidad de un dios ogro. También tenemos a una chica que es sacerdotisa y con su super habilidad puede curar a todos a su alrededor. En cuanto al prota, para acabar con un goblin debe hacerlo sigilosamente, ya que sus habilidades en combate no son muy fuertes. Prácticamente le apodan el campero. Viendo el campo de batalla se da cuenta que sus compañeros le llevan mucha ventaja. Sus poderes van mucho más allá de los que él tiene, y con los demás personajes de relleno solo podían estar callados escuchando cómo ellos lucían sus poderes. Onizuka le decía al héroe que se llama Miyamoto que dejen a esos debiluchos atrás y vayan directamente por el jefe. Pero Miyamoto, siendo un tipo cuerdo hasta el momento, le dice que no, ya que hay un orden para todo. Pero no puede negar que sí están retrasados de tiempo. Onizuka, siendo una piedra en el zapato, regañaba a todo el grupo diciéndoles que caminen más rápido. Pero a los demás ya se les notaba en la cara la fatiga que tenían. Pero en el fondo se escucha la voz de alguien que llama a Onizuka y a Miyamoto. Y es la sacerdotisa de antes que le pide a Miyamoto que descanse en un momento, ya que todos han estado luchando desde que entraron a la cueva, y lo persuade diciendo que si todos descansan y recuperan sus energías, serán de mucha ayuda en sus futuras batallas. El tipo al final acepta y le dice a todos que tomen un descanso. Estas palabras le dan un alivio a todos, menos a Onizuka, que termina enojado. El prota se sienta solo en un rincón, meditando sobre todo lo que está ocurriendo, y viendo a todos se da cuenta que el tiempo ya ha pasado, pero hay cosas que aún continúan igual, y están en ese dichoso lugar porque fueron convocados. Menciona que hasta hace unos días era un estudiante de la escuela secundaria normal, donde Miyamoto continuaba siendo el galán de la clase, pero algo extraño ocurrió cuando sonó la campana del colegio, ya que cuando el prota se estaba alistando para salir hacia su casa, notó que había algo raro en el suelo, y al mirar más de cerca se da cuenta que es una escritura irreconocible que se estaba formando en toda la clase, y de forma inesperada apareció una luz que los rodeó a todos, y poco a poco el prota empezó a sentir una energía que le empezó a llevar hacia otro lugar, y aterrorizado se dio cuenta que estaban rodeados por unos tipos extraños, donde alguien grita que son convocados del otro mundo. Alguien arriba exclama que el hechizo de invocación fue todo un éxito, y al parecer lo dijo ese tipo que lleva una corona, y podemos asumir que es el rey del lugar, y termina diciéndole a todos: bienvenidos héroes. Pero los muchachos, más que enojados, empiezan a maldecir, empiezan a gritarle viejo y que no regrese a su casa. El guardia personal del rey, viendo la hostilidad, desenvaina su espada, pero en el último momento el rey lo detiene. Miyamoto también calma a todos, diciéndole que necesitan entender la situación en la que están, así que primero intenten hablar con ellos. El prota, ya tranquilo, piensa que es lo que se esperaba del presidente del consejo estudiantil, ya que con unas solas palabras todos recuperaron la compostura, y supone que a eso se le llama el chico carismático. Así que ya todos calmados aprendieron muchas cosas de ese mundo, y que fueron convocados porque el imperio estaba en peligro, ya que hay muchas razas y culturas diferentes en ese mundo. En ese entonces le apareció una pantalla de sistema donde aparecía su nombre Nakatoni Tato de nivel 1, y su habilidad especial es la absorción. Él se pregunta por qué a sus compañeros de clase les tocó un poder especial, y a él le tocó algo que ni sabe qué es. Miyamoto al parecer le tocó una habilidad de héroe que con una sola estocada de la espada derrumbó una columna. Las habilidades varían de persona a persona, y al parecer Miyamoto va a continuar con la popularidad que tenía en el otro mundo. En comparación a ellos, él tiene una habilidad muy débil que solo acerca las cosas a él un poco, pero casi instantáneamente empezó a sentir la presión de sus compañeros como si lo estuvieran viendo como un guerrero de clase baja. Ellos empezaron a menospreciarlo mientras él los miraba sin poder decir nada. Aún así, con ese poder el prota dice que lo va a intentar,
y va a seguir adelante. Repentinamente Onizuka se puso a pelear con el capitán de escuadrón por cosas que no tenían sentido, pero lo peor de todo es que se escuchaba mucho ruido, como si algo se estuviera dirigiendo hacia ellos, y era una nueva oleada de goblins que iban con toda la intención de acabar con el equipo del héroe. Ellos de inmediato se prepararon para recibirlos, ya que no se iban a dejar presionar por los números. Miyamoto los embiste rápidamente acabando con un gran número de ellos, mientras les daba ánimo a todos diciéndoles que podían hacerlo y que no había nada que temer. Y así es como todos ya motivados cargan hacia los goblins. Y así es como estos dos tipos empiezan a acabar con la mayoría de ellos. Prácticamente pareciera que estuvieran compitiendo. El prota piensa que no es como ellos, pero con su valor va a tratar de hacer su mejor esfuerzo. Pero en ese momento un goblin lo ataca a sus espaldas, pero en el último segundo lo alcanza a ver y sacando rápidamente su daga, alcanza por poco a bloquear su ataque. Ese golpe fue tan fuerte que hizo una grieta en la daga, pero aún así el prota alcanza a repelerlo. El tema es que ese golpe fue más fuerte de lo que se esperaba, al punto que terminó de destruir la daga, y de eso se percata el goblin. Este bicho no iba a perder la oportunidad y carga con todo hacia el prota. Y cuando ya estaba a punto de alcanzarlo, ve con terror cómo el bicho es desintegrado, y es gracias a que uno de los tipos del equipo llegó a tiempo e hizo papilla al goblin. En ese momento el prota empieza a entrar en pánico, ya que vio su vida pasar en un solo segundo. Él se empieza a lamentar diciendo que es muy débil y que necesita siempre de ayuda para sobrevivir en esas situaciones. Pero sorpresivamente algo estaba escondido al fondo de la cueva que pasa corriendo rápidamente al lado de él. Este bicho parecía ser diferente a los demás, ya que parecía que tenía inteligencia, ya que iba directamente a atacar a la sanadora del equipo. El prota corrió rápidamente para poder ayudarla, pero ya ese goblin había cogido mucha ventaja y prácticamente era inevitable que la alcanzara. Pero en el último momento el prota usa por instinto su habilidad de absorción. Sabe que no puede atacar monstruos con ese poder y lo único que puede hacer es mover a Minase fuera de la trayectoria de ataque del monstruo. Él sabía que era lo mejor que podía hacer en ese momento, pero inevitablemente llamó la atención de ese bicho. Minase se dio cuenta de eso y trató de advertirle al prota, pero lamentablemente para él se le había acabado el tiempo y el bicho ya estaba sobre él. Y lamentablemente ese día se llevó la peor parte de la batalla, llevándose un gran golpe directo. A su pesar, ahora se encontraba moribundo en el suelo, y se preguntaba qué estaba haciendo con su vida. Con la vista nublada alcanzó a ver cómo todos lo rodeaban, mientras se comentaba que lo dejaran solo y se fueran. Pero la chica gritaba que Nakatani la protegió y no puede dejarlo ahí tirado. Pero alguien del grupo dice que definitivamente él tiene una maldición, ya que por más que han intentado, no lo han podido curar. Dicen que esa maldición pudo haber sido provocada por el monstruo, o quizás él la tenía desde el principio. Y le dicen a la chica Minase que es mejor dejar a ese tipo ahí. Comentaron eso sin importarle que él lo estuviera escuchando. Y lo peor de todo es que Miyamoto, a quien creía su héroe, le dice a la chica que entiende sus sentimientos, pero si él no se puede curar, entonces hay que dejarlo atrás, ya que no se puede quedar ahí para siempre. El prota se encuentra aterrorizado ya que no se esperaba esas palabras, pero todos en el lugar concuerdan con lo que dijo Miyamoto, diciendo que el prota era muy débil y ya se había convertido en un estorbo. Minase trata desesperadamente de convencer a todos de que Nakatami es amigo de todos y no deberían decir esas palabras tan hirientes. Pero Onizuka se burla de ella diciendo que él no está relacionado con gente débil y que no es su culpa que él vaya a morir. Y el sentimiento grupal es que el prota no merece estar con ellos, ya que es un tipo incompetente y no le aporta valor al grupo. El prota desesperado no sabe por qué sus compañeros están hablando así de él y empieza a tener sentimientos de ira. Minase trata con sus últimas fuerzas de poder curar al prota, pero ya dándose por vencida se disculpa con él. Ella llora desesperadamente ya que no pudo hacer nada con su herida y siente mucho coraje porque no fue capaz de curarlo. Pero el príncipe encantador llega para salvarla, diciéndole que trabajó lo suficiente y que ahora ella tiene que sobrevivir por Nakatani. Ella llora desesperadamente porque de verdad no quería dejarlo ahí. Una de sus compañeras se la lleva del lugar mientras Miyamoto se queda con el prota. El héroe lo mira fijamente y lo llama por su nombre Nakatani. Aquí este tipo saca su verdadera personalidad y le dice al prota que fue una carga hasta el final. Le dice que Minase es una curadora valiosa y le está hiriendo su corazón y que odia una basura inútil como él. Y así es como él se va dejándolo ahí solo. Y le dice al capitán que estaba despidiendo a su compañero de clases por última vez. Y así es como el prota terminó perdiendo la fe de la última persona en la que tenía esperanzas.
Él sentía mucho frío, le quemaba la garganta y su cuerpo, y sentía que ya no podía más. Pero lo que más le dolía era que sus compañeros lo iban a dejar morir ahí. Pero en eso llega Onizuka y le dice al héroe que se le ocurrió una idea. Dice que incluso un tipo así es un héroe. Se pregunta que si lo acaba en ese momento, él podría ganar experiencia con su derrota. El tipo se acerca poco a poco al prota, mientras él grita por dentro que se aleje de él. Lamentablemente para él no podía mover el cuerpo y lo alzaron como si fuera un juguete, mientras el prota por dentro lloraba diciendo que no quería morir. Pero repentinamente una voz en su interior le dice que si no quiere morir use sus poderes. El prota se pregunta si debería probarlo, no importa lo que tenga que hacer mientras pueda derribar a ese tipo, y así es como empieza a concentrar el poder en su mano. Esto lo nota Onizuka, que se da cuenta que él iba a hacer algo, y así fue porque de la nada apareció una luz brillante en el lugar. Todos se preguntaban qué había ocurrido ahí, y Onizuka alterado le gritaba al prota. Él sintió algo extraño en su rostro y no entendía qué había ocurrido, y el prota también se pregunta qué había ocurrido, ya que al parecer su cuerpo ya se puede mover, y empieza a sentir por dentro un extraño poder. Pero Onizuka, sin perder más el tiempo, va a atacar al prota con todo lo que tiene, y él dudando cierra los ojos para recibir el impacto, pero su mayor sorpresa es que pudo bloquear el ataque sin ningún problema, y a Onizuka sí se le veía que estaba forzando su ataque. Este acto dejó sorprendido a todo el grupo, ya que no podían creer que alguien podía bloquear el ataque de Dios Ogro, y todo había sido gracias a su habilidad Absorción. Onizuka se aleja rápidamente de él, mientras el prota empieza a entender poco a poco su poder, y analizando parece que ha absorbido la habilidad de Onizuka de Dios Ogro. El tipo ya enojado le dice al prota que ha estado escondiendo su poder, y solo quería burlarse de él. Y furioso le dice al prota que con ese ataque lo mandará con Dios. Pero el prota lo esquiva al último segundo y ya determinado le lanza un ataque a Onizuka diciéndole que se calle de una vez. Y literalmente el tipo ya no pudo hablar más, ya que ese impacto lo dejó noqueado entre las rocas. Y así fue como el prota derrotó a su primer oponente, dejando un silencio incómodo en esa cueva. Al rato el capitán del grupo se empieza a reír, y acercándose al prota lo felicita por su gran poder, y definitivamente él es el héroe que estaban esperando. Pero el prota se enoja y le quita su mano de encima. Le dice que es un hipócrita porque hace unos minutos lo quería dejar morir, y dándole la espalda a todos se va del lugar. Pero Miyamoto le grita que a dónde va, y que no lo dejará hacer lo que quiera, pero el prota ignorándolo sigue su camino. Pero aquí llega Makoto, que lo llama antes de que se vaya. Esto fue lo único que hizo dudar al prota, que volteó a mirarla por última vez, para luego seguir su rumbo perdiéndose entre la oscuridad de la cueva. Miyamoto le pide a Minase que cuide a Onizuka, ya que se encuentra herido entre las rocas, mientras le dice al capitán que es peligroso dejar a Nakatani solo, ya que él tiene el poder de derrotar a Onizuka, y es probable que voltee sus colmillos hacia ellos. Así que para protegerlos a todos, la próxima vez que lo vea acabará con él. Después de unos minutos de estar caminando, el prota ya empezó a sentir frío y le da tranquilidad de no haberse encontrado con un monstruo. Pero eso no le duró mucho porque más adelante se encontró con una carnicería de muchos monstruos. Y lo más extraño es que al lado de ellos había una puerta secreta. Pero bueno chicos, hasta aquí voy a dejar este video. Si les gustó, por favor apóyame con un like, suscríbete y deja en los comentarios si quieren que traiga la siguiente parte.